noches, soy Joshua Barbosa, soy interno de enfermería y autor de la teoría de la singularidad diagnóstica. El día de hoy tengo la oportunidad de poder hacer la pequeña introducción al tema de la filosofía del proceso de atención de enfermería, y vamos a hablar sobre un tema bastante controversial, en el sentido de que no existen todavía metodologías exactas que nos mencionen la utilidad del proceso de atención de enfermería en nuestro quehacer o en nuestro cotidiano profesional. Es por eso que intento a manera muy sencilla, me bien disculparán la forma en cómo vamos a ir expresando. Espero que se pueda ver alguna de los escritos en esta pizarra. Entonces vamos a ir explicando uno de los modelos que hemos elaborado aquí en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica con la intención de poder explicar cómo es que se da el inicio del proceso de atención de enfermería. Y bien, entonces vamos a ir explicando parte por parte. El modelo precisamente se llama modelo de la intención del cuidado al ser humano. En este modelo explicamos cuál es la etapa crucial que da inicio a la etapa del proceso de atención de enfermería. Porque nosotros tenemos un concepto bastante ambiguo respecto al proceso de atención de enfermería cuando definimos que es, uno, una herramienta científica, dos, que es una metodología de solución de un problema del paciente. Ambas perspectivas son bastante comunes en el sentido de que tienen un mismo resultado o un resultado común. El resultado común sería la búsqueda del bienestar del paciente. Hasta ahí es muy bien porque ambos conceptos llegan a una misma conclusión. Bien, pero en el proceso de atención de enfermería lo que no se tiene en cuenta es a los dos sujetos del cuidado, porque siempre se limitó a que el sujeto del cuidado era a quien se aplicaba el cuidado. Sin embargo, es un sujeto que se adiciona al cuidado, también es el que cuida. Entonces son dos sujetos del cuidado. ¿Por qué? Porque ambos tienen la intención de someterse al cuidado. ¿Quién cuida y quién es cuidado? Entonces, para que surja un cuidado, para que se dé inicio al proceso de atención de enfermería y también iniciar el cuidado, se tiene que dar una carencia. Luego vamos a ver en otro video qué significa la carencia. Vamos a explicar en parte que la carencia es un desequilibrio. La carencia significa, vamos a ver ahora, como le digo en adelante otro video, la ruptura de los nodos o la intersección de los nodos que son parte del universo del paciente, en este caso en un ámbito hospitalario, o de la persona a quien vamos a cuidar. La carencia no es una negatividad, no es la eliminación, sino es que existe una ruptura del lazo entre los elementos internos y externos que forman el universo del ser humano. La carencia en tal sentido sería una alteración que provoca un desequilibrio. Entonces existe una carencia del bienestar o del equilibrio, lo que origina un problema de salud. Y el problema de salud es una situación. El problema de salud es un conflicto, una situación o una crisis. Un conflicto, o una situación o una crisis. Conflicto porque existe una dialógica, es decir, existe una forma paralela y distinta de cómo llegar hacia un resultado final. Es decir, si existe A, existe B que es contrario. El conflicto genera la dialógica y el conflicto genera las diferentes estrategias propias que van a generar nuevos resultados. Hasta ahí tenemos una pequeña idea sobre el autocuidado. ¿Ven?
Con el conflicto nosotros tenemos la solución a una percepción de la salud propia, porque buscamos nuestras diferentes estrategias, ya sea a través de una forma autónoma o siendo parcialmente o levemente dependiente, ¿no? O siendo, ¿no?, sometiéndonos a un cuidado de alguien, o buscando, como le dije, nuestras propias estrategias de manera autónoma a través del autocuidado. Pero el autocuidado se da a través de la experiencia previa o a través de la ayuda de alguien, ¿no? De que alguien intercede por nosotros. Eso, a través de eso se fomenta el autocuidado. Bien, el problema de salud es también una situación. ¿Por qué? Porque es un estado, es decir, se encuentra en un momento, en alguna parte del universo del paciente o de la persona, hablemoslo así, y luego va a variar. La situación, por lo tanto, es variable. Se modifica y ayuda a modificar a cualquier parte del universo de la persona. Y es una crisis. El problema de salud es una crisis. ¿Por qué? Porque genera conflictos y genera situaciones. Las crisis generan conflictos, es decir, generan dialógicas en el ser humano y generan situaciones, generan diferentes momentos. Esos momentos de situación o de conflicto se dan entre el yo, o sea, el propio yo y el universo, lo que me rodea. Universo, respecto al concepto de universo, no hablo de la galaxia, sino hablo de el entorno, el ambiente, todo lo que escapa, que puedo ver, sentir u oír. Eso es el universo para la persona, el ser humano. Luego en otro video vamos a poder ver cuáles son los elementos del universo, internos y externos, que van a ayudar a la persona a formar su propio universo. Son elementos que se dan a citar y que luego también pues podemos ir agregando, ¿no?, conforme a las ideas que se van a brindar. Bien, cuando sucede un problema de salud, existe entonces una necesidad de salud. Y la necesidad de salud ya es la generación de una expectativa respecto a un problema, algo que le antecede. La necesidad de salud es, en tal sentido, lo que se requiere para recuperar el bienestar, o lo que se requiere para evitar la provocación de una carencia. O es decir, en el siguiente video, como digo, vamos a ver qué significa carencia y cómo es que llega la carencia a romper la intersección del universo entre los nodos. Los elementos que forman el universo se les denomina nodos, y los nodos son conjuntos que van a formar una intersección, cuya intersección pues se denominaría el bienestar, ¿no? El bienestar, lo que genera bienestar. Hay diferentes elementos cuyos conjuntos unidos van a formar el bienestar completo de la persona, es decir, un estado de equilibrio del proceso salud-enfermedad. Bien, entonces cuando se genera un problema se genera una necesidad, y la necesidad de salud va a provocar el contexto para el momento del cuidado, es decir, el encuentro entre el sujeto que es cuidado y el sujeto que va a cuidar. Ambos se van a unir en el momento del cuidado, que se genera a través de la necesidad de salud. Ahora, la necesidad de salud no solamente depende del cuidador, sino también depende del que es cuidado. ¿Por qué? Porque la necesidad de salud de la persona que tiene un problema de salud, la necesidad de salud es recuperar el bienestar. Pero la necesidad de salud del sujeto que va a cuidar, la necesidad sería provocar o permitir o contribuir al desarrollo de la recuperación del bienestar de la persona, ¿no?, que es o que va a ser cuidada. Y para eso se necesita la intención. Es decir, en un primer momento, la intención de cuidar y la intención de permitir a otra persona que me cuide, o permitir a una persona que interceda por mí para fomentar el autocuidado y evitar las carencias, es el primer momento del proceso de atención de enfermería. Es decir, la carencia depende de la intención,
la intención genera elementos o factores que van a provocar que se evite una carencia, por lo tanto un bienestar y por lo tanto una necesidad. Siempre va a haber intenciones. El grado de intención determina cuánta carencia pueda tener una persona. 2. No significa que una carencia es negativo. Por lo tanto, un problema de salud tampoco significa una negatividad. En tal sentido, vamos con el diagnóstico de enfermería, lactancia materna eficaz, ¿no? En ese diagnóstico nosotros vamos a fomentar, a reeducar, a enseñar, a demostrar a la madre y que potencie lo que conoce sobre lactancia materna para que el niño tenga pues un buen desarrollo o buen crecimiento y desarrollo a través de la lactancia materna, quizás en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses o lactancia hasta el año, etc. Es decir, en un diagnóstico de bienestar, es decir, que el problema de salud no fue negativo, se continuó con el cuidado de enfermería a pesar de que no tenía aparentemente una negatividad, algo negativo que influye sobre la salud. Acordémonos de que para poder tener un enfoque holístico en enfermería, no tenemos que abordar la salud, aún en el ámbito hospitalario, como un problema negativo, algo que denigra. La salud no, porque no solamente es salud, sino también es salud de enfermedad. Y ambos son un proceso que va a encontrar un equilibrio al final después de un cuidado o un tratamiento. Cuidado y tratamiento. Somos dos personas que trabajamos, y un equipo mayor que trabajamos con el fin de recuperar el bienestar. La recuperación del bienestar es a través de la recuperación física, psicológica y espiritual. 3 dimensiones de la teoría de la singularidad diagnóstica. Bien, entonces mencionamos que la intención es el primer momento o el momento que genera todo el proceso de atención de enfermería. La intención va a dar pie además al contexto para el momento del cuidado. Y el contexto del momento del cuidado depende del trabajo en salud, de la enfermera o enfermero, de la vocación y de la aptitud y actitud de la persona que cuida. Ahora, ¿por qué? Porque por otra parte va a depender también para el paciente o de la persona que va a ser cuidada de la carencia. La persona tiene las carencias y esto depende también de su percepción. Lo vimos aquí cuando hablamos de conflicto y problema. La percepción de la persona va a determinar el grado de salud o enfermedad o como proceso. Muy bien, hablamos aquí de la persona que es cuidada, pero de la persona que cuida, lo que depende más es el trabajo en salud. Hay una teoría denominada teoría del trabajo en salud que se nos voy a presentar, de la vocación y de la aptitud y actitud, o sea, intención propia y demostración de esa intención para el momento del cuidado. ¿Bien? Entonces aquí hemos explicado el modelo de la intención del cuidado al ser humano, propuesta por quienes habla este humilde servidor para ustedes, colegas. Espero que les haya gustado la interpretación de la gráfica que vimos en el Facebook. Y por favor, comentarios, necesito sus comentarios. Les estoy dejando al final de este video el correo electrónico para que puedan escribirme. También estoy dejando el link para el Facebook. Escriban al muro del Facebook, está la imagen en la pizarra. Como les digo, todas las clases van a ser a través de esta pequeña pizarrita y algunas diapositivas que le vamos a ir colocando. Espero que ustedes tengan o entiendan en los videos que les vamos a colocar. Disculpen, siempre con la humildad, no tenemos la mayor tecnología posible. Algún día, Dios quiera, podemos tenerlo, pero siempre con la intención de trabajar para el desarrollo de la carrera de enfermería. Los invito nuevamente, colegas. Este tema es uno de los pequeños temas a presentar en el primer mes de estudio de la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería.
Cualquier consulta sobre el estudio de esta acreditación, esto es uno de los temas, como les digo, uno de los pequeños temas, porque hay muchos temas en la acreditación, y ese es un pequeño tema de la primera clase, eso fue mucho más. Esta acreditación se viene bastante amplia, bastante buena. Espero, por favor, colegas, que podamos pedir más informes. Vamos a dejar en el Facebook, vamos a dejar también en el correo electrónico que le estoy colocando para cualquier consulta. Para matrículas e inscripciones todavía iniciamos en enero. Muy bien, colegas, Dios los bendiga. Espero que pueda haber sido escuchado y pueda ser entendido por ustedes. Espero, como les digo nuevamente, sus comentarios y hasta el próximo video. Dios los bendiga.